Hay una frase que escuché hace muchos años de un hombre que había construido y perdido 3 fortunas antes de los 50 años. Me la dijo mientras tomábamos café en una pequeña oficina en Phoenix, Arizona, y nunca la olvidé. Me dijo: Brian, el problema nunca fue el dinero. El problema siempre fui yo. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Pensé que era una forma poética de aceptar la responsabilidad. Pero con el tiempo, después de trabajar con miles de personas en todo el mundo, después de estudiar a los más ricos y a los que siempre estaban a punto de serlo, pero nunca llegaban, comprendí que ese hombre había descubierto algo que muy pocos descubren en toda su vida. El dinero no es el problema. Nunca lo fue. El problema está en lo que crees que mereces. El problema está en la historia que te has contado a ti mismo sobre quién eres y qué lugar ocupas en este mundo. Esa historia, esa narrativa interna que llevas contigo a todas partes, es exactamente lo que determina cuánto dinero entra en tu vida, cuánto se queda y cuánto se va sin que siquiera entiendas por qué. Hoy quiero hablarte de eso. Quiero sentarme contigo, como lo hago en mis seminarios más íntimos, y hablarte con honestidad sobre algo que nadie te enseñó en la escuela, que probablemente tus padres no pudieron enseñarte porque nadie se los enseñó a ellos, y que la sociedad en general prefiere que no sepas, porque una persona que entiende su relación con el dinero es una persona que no puede ser manipulada fácilmente. Voy a pedirte algo antes de continuar. Quiero que pongas a un lado, aunque sea por el tiempo que dure esta conversación, todas las conclusiones que ya tienes sobre el dinero. Todas, las que dicen que es difícil ganar, las que dicen que la gente rica es corrupta o tiene suerte, las que dicen que tú no naciste en el lugar correcto, con los contactos correctos o con el talento correcto. Ponlas a un lado. No te pido que las abandones permanentemente todavía. Solo te pido que les hagas espacio a algunas ideas nuevas, porque si entras a esta conversación con el vaso lleno, no habrá manera de que nada nuevo pueda entrar. Empecemos por el principio. Y el principio no es el dinero. El principio eres tú. Cuando tenía 20 y pocos años yo no tenía nada, literalmente nada. Había abandonado la escuela secundaria. Trabajaba en empleos de bajo salario. Vivía en un pequeño apartamento que apenas podía pagar. Y lo más doloroso no era la situación económica en sí. Lo más doloroso era que en el fondo de mi mente, en ese lugar donde viven los pensamientos que casi nunca decimos en voz alta, yo creía que eso era lo que merecía. Creía que la riqueza era para otros, para gente con educación universitaria, para gente con familias adineradas, para gente con conexiones. Yo no tenía nada de eso, así que concluí sin siquiera darme cuenta de que estaba concluyendo algo, que la prosperidad no era para mí. Esa creencia, esa conclusión silenciosa, actuaba como un filtro invisible en todo lo que hacía. Cuando veía una oportunidad, la descartaba antes de analizarla. Cuando alguien me hablaba de un negocio o de una inversión, mi mente automáticamente buscaba razones por las que no funcionaría para mí. Cuando ganaba un poco más de dinero, lo gastaba rápidamente, casi como si inconscientemente quisiera volver al nivel que consideraba normal para alguien como yo. ¿Te suena familiar? No tienes que responder en voz alta, pero quiero que lo pienses honestamente. Hay un concepto en psicología que los investigadores llaman termostato financiero. Es una analogía perfecta. Piensa en el termostato de tu casa, lo programas a una temperatura específica, digamos 22 grados. Si la habitación se enfría demasiado, el sistema de calefacción se activa automáticamente para volver a los 22 grados. Si la habitación se calienta demasiado, el aire acondicionado entra en acción para bajar la temperatura de vuelta a los 22 grados. El termostato siempre busca volver al punto programado. Tu mente funciona exactamente igual con el dinero. Tienes un nivel de ingresos, un nivel de riqueza que tu sistema interno considera normal. Sin importar lo que pase externamente, tu comportamiento inconsciente siempre trabajará para volver a ese nivel. Si de repente ganas más de lo que tu termostato considera normal, encontrarás maneras de gastarlo, de perderlo, de darlo, de tomar decisiones que te devuelvan a tu zona de confort financiera. Si por alguna razón tu ingreso cae por debajo de ese nivel, encontrarás la energía y la motivación para recuperarlo, pero solo hasta el punto que tu termostato considera aceptable, nunca más. Esto explica algo que durante mucho tiempo me pareció misterioso. ¿Por qué hay personas que ganan mucho dinero y siempre están endeudadas? ¿Por qué hay personas que reciben una herencia o ganan la lotería y en pocos años están exactamente donde estaban antes o peor? ¿Por qué hay personas que sin importar cuánto trabajen parecen tener un techo invisible que no pueden superar? La respuesta es el termostato. La única manera de cambiar los resultados externos es reprogramar el termostato interno.
Pero aquí viene la parte que más incomoda a la gente. Para reprogramar ese termostato, primero tienes que admitir que existe. Tienes que admitir que hay una parte de ti, una parte profunda y silenciosa que ha decidido cuánto mereces, y esa parte no tomó esa decisión basándose en tu potencial real. La tomó basándose en mensajes que recibiste cuando eras niño, en experiencias que tuviste en tu adolescencia, en conclusiones que sacaste de situaciones que quizás ya ni recuerdas conscientemente. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, escuché a mis padres discutir sobre dinero. No era algo inusual en nuestra casa. El dinero siempre era escaso y la tensión alrededor de él era palpable. Recuerdo que mi padre decía frases como el dinero no crece en los árboles, ¿o quién crees que somos millonarios? Con un tono de amargura que me enseñó, sin que nadie me lo explicara, que el dinero era algo difícil, escaso y que no estaba destinado para nosotros. Esos mensajes se grabaron en mí. No los analicé, no los cuestioné, los absorbí como los niños absorben todo con una fe absoluta e incondicional. Durante años, esos mensajes gobernaron mis decisiones financieras sin que yo siquiera supiera que estaban ahí. Esto no es un ejercicio de culpar a los padres. En absoluto, tus padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Mis padres también. La mayoría de los padres transmiten a sus hijos las mismas creencias que ellos recibieron de sus propios padres. Es un ciclo. La pregunta no es de quién es la culpa. La pregunta es quién va a romper el ciclo. Porque alguien tiene que hacerlo. En cada familia, en cada linaje, hay una persona que decide que las cosas van a ser diferentes. Una persona que dice, hasta aquí llegó esta historia. Yo voy a escribir una nueva. ¿Podría ser esa persona tú? Quiero hablarte de algo que llamo las 4 creencias tóxicas sobre el dinero. Son las 4 ideas que más frecuentemente he visto destruir el potencial financiero de personas extraordinariamente capaces. Y cuando digo capaces, lo digo en serio. He conocido personas brillantes, trabajadoras, honestas y generosas que viven en dificultades financieras crónicas no porque les falte inteligencia o esfuerzo, sino porque estas 4 creencias actúan como anclas, invisibles que las mantienen en el mismo lugar. La primera creencia tóxica es esta: el dinero es malo, o las personas ricas son malas. Esta creencia es más común de lo que imaginas y se presenta de formas muy sutiles. No siempre aparece como un pensamiento explícito. A veces aparece como una sensación de incomodidad cuando alguien habla de ganar mucho dinero. A veces aparece como una tendencia a desconfiar de las personas exitosas o a asumir que detrás de cada fortuna hay algo sucio. A veces aparece como una resistencia interna a cobrar lo que realmente valen tus servicios, porque en algún lugar de tu mente ganar demasiado te hace sentir culpable. Piénsalo por un momento. Si en algún nivel de tu mente crees que el dinero es malo, o que las personas ricas son corruptas o egoístas, ¿qué hará tu mente cuando tengas la oportunidad de ganar más? Te alejará de esa oportunidad, porque tu mente siempre trabaja para protegerte. Y si el dinero es peligroso, si te hace malo, tu mente hará todo lo posible para mantenerte alejado de él. No porque seas autodestructivo, sino porque estás siendo protegido de algo que, según tu programación interna, representa una amenaza. He conocido a personas que literalmente saboteaban sus propios negocios justo cuando empezaban a ser exitosos. Tomaban malas decisiones, dejaban de llamar a clientes importantes, gastaban dinero en cosas innecesarias, todo sin entender por qué. Cuando trabajábamos juntos y explorábamos sus creencias, invariablemente encontrábamos alguna versión de esta idea: ser rico me convertiría en alguien que no quiero ser. La realidad es exactamente la opuesta. El dinero no cambia a las personas. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te permite ser más generoso. Si eres curioso, el dinero te permite explorar más. Si eres egoísta o deshonesto, el dinero amplificará esas características también, pero la causa no es el dinero. La causa está en el carácter de la persona. La segunda creencia tóxica es: no soy lo suficientemente bueno para ser rico. Esta es quizás la más dolorosa de todas, porque toca algo muy profundo en la identidad de una persona. No soy inteligente suficiente. No tengo la educación correcta. No nací en el lugar correcto. No tengo los contactos adecuados. No soy del tipo de persona que tiene éxito financiero. ¿Sabes qué tienen en común estas afirmaciones? Ninguna de ellas es verdad. Ninguna. Pero eso no importa, porque la mente no distingue entre lo que es verdad y lo que cree que es verdad. La mente actúa sobre las creencias,
no sobre los hechos. Si crees que no eres suficiente, actuarás en consecuencia. He trabajado con personas que tenían doctorados y vivían con deudas crónicas. He trabajado con personas que apenas terminaron la escuela secundaria y construyeron negocios multimillonarios. La educación formal importa mucho menos de lo que nos han enseñado a creer cuando se trata de prosperidad financiera. Lo que importa es la educación financiera, lo que importa es la mentalidad, lo que importa es la disposición a aprender, a adaptarse, a persistir. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, llegó a Estados Unidos siendo un inmigrante pobre que no hablaba bien el idioma. Henry Ford apenas tenía educación formal. Walt Disney fue rechazado por bancos y socios en incontables ocasiones antes de construir su imperio. La historia del éxito financiero está llena de personas que, según todos los criterios externos, no merecían llegar a donde llegaron. Y llegaron de todas formas. ¿Por qué? Porque decidieron que merecían llegar. La tercera creencia tóxica es: el dinero es difícil de ganar. Esta creencia es especialmente peligrosa porque tiene una base de verdad aparente. Para la mayoría de las personas, ganar dinero sí es difícil. Pero la pregunta relevante no es si ganar dinero es difícil en general. La pregunta es: ¿por qué es difícil para algunas personas y relativamente fluido para otras? La respuesta tiene que ver con el alineamiento. Cuando lo que haces está alineado con tus talentos naturales, con tus pasiones, con las necesidades reales del mercado y con una mentalidad de abundancia, el dinero fluye con mucho menos esfuerzo del que imaginas. No digo que no haya trabajo. El trabajo siempre está presente. Pero hay una diferencia enorme entre trabajar duro en algo que te drena y trabajar duro en algo que te energiza. He conocido a personas que trabajan 60, 70, 80 horas a la semana en empleos que odian, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. He conocido a personas que trabajan 40 horas a la semana en proyectos que les apasionan, ganando 10 veces más. La diferencia no siempre está en el esfuerzo. Está en la dirección del esfuerzo y en la mentalidad con la que se aborda el trabajo. Cuando crees que el dinero es difícil de ganar, tiendes a sobreesforzarte en las cosas equivocadas y a subestimar las oportunidades que están justo frente a ti. Tiendes a valorar el esfuerzo por encima de los resultados, lo cual es un error costoso. El mercado no te paga por lo mucho que te esfuerzas. El mercado te paga por el valor que creas. Crear valor es una habilidad que se puede aprender, practicar y mejorar. La cuarta creencia tóxica es: el dinero es para otros, no para mí. Esta es la más sutil y quizás la más devastadora de todas. Se manifiesta como una sensación vaga de que la prosperidad es algo que le pasa a otros, no a ti. Ves a personas exitosas y piensas: qué bueno para ellos, pero en el fondo hay una distancia, una separación, como si el éxito de otros confirmara que ese mundo no es el tuyo. Esta creencia a menudo se disfraza de humildad. Yo no necesito tanto dinero. Con lo que tengo me basta. No soy codicioso y no hay nada malo en ser humilde o en no querer excesos. El problema es cuando esas frases son, en realidad, una forma de protegerte del dolor del fracaso. Si nunca intentas ser próspero, nunca puedes fallar en el intento. Es una estrategia de supervivencia emocional que tiene un costo enorme a largo plazo. Ahora bien, identificar estas creencias es el primer paso. Pero el primer paso no es suficiente. Necesitas entender de dónde vienen y luego necesitas reemplazarlas activamente con creencias que te sirvan mejor. Hablemos de cómo se forman las creencias. Toda creencia que tienes hoy comenzó como un pensamiento que se repitió lo suficiente como para volverse automático. Los pensamientos que se repiten se convierten en actitudes. Las actitudes que se mantienen se convierten en hábitos mentales. Y los hábitos mentales, con el tiempo, se convierten en la lente a través de la cual ves el mundo. Esa lente filtra lo que ves, lo que ignoras, las oportunidades que reconoces y las que pasas por alto. Hay un experimento fascinante que se ha realizado en múltiples contextos. Se le pide a un grupo de personas que cuenten cuántas veces aparece un objeto específico en un video. Mientras están concentrados en contar ese objeto, un gorila camina por la mitad de la pantalla. La mayoría de las personas no lo ven, están tan enfocados en lo que ya decidieron buscar que literalmente no perciben algo que está justo frente a ellos. Así funciona la mente con las oportunidades financieras. Si tu mente está programada para buscar razones por las que algo no funcionará, encontrará exactamente eso. Si está programada para buscar posibilidades, encontrará posibilidades. El mundo no cambia, cambia lo que ves en él. Entonces, ¿cómo reprogramamos el termostato?
cómo cambiamos las creencias que nos limitan. La primera herramienta es la conciencia. No puedes cambiar algo que no puedes ver. El simple acto de nombrar una creencia limitante, de decirla en voz alta o escribirla en un papel, le quita parte de su poder. Cuando una creencia opera en la oscuridad del inconsciente, tiene control total sobre ti. Cuando la traes a la luz, puedes examinarla, cuestionarla y decidir conscientemente si quieres seguir creyendo en ella. Te propongo un ejercicio. Toma un papel y escribe las primeras 5 respuestas que te vengan a la mente cuando piensas en dinero. No lo pienses demasiado. Escribe lo primero que surja. Esas respuestas te dirán más sobre tu programación financiera que cualquier análisis racional que puedas hacer. Si las palabras que aparecen son difícil, estrés, conflicto, imposible para otros, tienes información muy valiosa sobre el trabajo que necesitas hacer internamente. La segunda herramienta es el cuestionamiento activo. Cuando identifiques una creencia limitante, hazte esta pregunta. ¿Es esto absolutamente verdad, no relativamente verdad? No verdad para algunas personas en algunas circunstancias. Es absolutamente, universalmente, siempre verdad. La respuesta casi invariablemente será no. Esa grieta en la certeza es todo lo que necesitas para empezar a instalar una nueva creencia. Por ejemplo, si la creencia es el dinero es difícil de ganar. La pregunta ¿es esto absolutamente verdad? Para todas las personas, en todas las circunstancias, claramente no. Hay personas para quienes el dinero fluye con relativa facilidad. ¿Qué hacen diferente? ¿Qué piensan diferente? Esas preguntas te ponen en modo de aprendizaje en lugar de modo de resignación. La tercera herramienta es la afirmación orientada a la acción. Mucha gente ha oído hablar de las afirmaciones positivas y las ha descartado porque las ha usado mal. Repetir soy millonario cuando tienes deudas no funciona, porque tu mente reconoce la contradicción y la rechaza. Pero hay un tipo de afirmación que sí funciona, y es la afirmación que orienta tu mente hacia la búsqueda activa. En lugar de decir, soy rico, di, estoy aprendiendo a crear riqueza de manera consistente. En lugar de decir, el dinero viene a mí fácilmente, di, estoy desarrollando las habilidades y los hábitos que atraen la prosperidad. ¿Ves la diferencia? La segunda versión es creíble para tu mente porque implica un proceso, no un estado mágico. Y tu mente puede comprometerse con un proceso mucho más fácilmente que con una afirmación que contradice tu realidad actual. Hablemos ahora de algo que considero absolutamente fundamental y que la mayoría de las personas ignora completamente. Hablemos de la relación entre el valor que creas y el dinero que recibes. Hay una ley económica que es tan simple que parece obvia y sin embargo la mayoría de las personas vive como si no existiera. La ley dice recibes dinero en proporción directa al valor que creas para otros. Punto. No en proporción a cuánto trabajas. No en proporción a cuán buena persona eres, en proporción al valor que creas. Esto tiene implicaciones enormes. La primera implicación es que si quieres ganar más dinero, la pregunta que debes hacerte no es cómo puedo trabajar más horas, sino cómo puedo crear más valor. Y crear más valor puede significar aprender nuevas habilidades. Puede significar mejorar la calidad de lo que ya haces. Puede significar encontrar maneras de servir a más personas. Puede significar identificar necesidades del mercado que nadie está satisfaciendo bien. La segunda implicación es que el dinero es, en esencia, un símbolo de gratitud. Cuando alguien te paga por un producto o servicio, te está diciendo, lo que me das vale más para mí que el dinero que te doy. Eso es una transacción de valor. Cuando ves el dinero de esa manera, cuando lo ves como un reconocimiento del valor que has creado para otros, tu relación con él cambia fundamentalmente. En lugar de perseguir el dinero, empiezas a enfocarte en crear valor genuino. Paradójicamente, cuando te enfocas en crear valor genuino para otros, el dinero comienza a seguirte a ti. He conocido a muchas personas que están obsesionadas con el dinero, pero que rara vez se preguntan qué valor están creando. Y esas personas, casi sin excepción, luchan financieramente. Por el contrario, las personas más prósperas que he conocido están obsesionadas con su trabajo, con su producto, con el servicio que ofrecen, con la diferencia que hacen en la vida de sus clientes. El dinero es una consecuencia, no el objetivo principal. Esto no significa que no debas pensar en el dinero o que no debas tener objetivos financieros claros. Todo lo contrario, los objetivos financieros son esenciales. Pero cuando el dinero es el único objetivo, algo falla, porque el dinero por sí solo no te da dirección. El valor que quieres crear, el problema que quieres resolver, la diferencia que quieres hacer, eso sí te da dirección. Y la dirección es lo que genera el movimiento que eventualmente produce el dinero. Quiero hablarte ahora de algo que llamo la paradoja del ahorro.
Es uno de los conceptos que más resistencia genera cuando lo presento, especialmente en personas que vienen de entornos de escasez. Sin embargo, es uno de los más transformadores. La paradoja es esta: la capacidad de ahorrar no tiene tanto que ver con cuánto ganas como con cuánto decides ahorrar. Suena obvio, pero las implicaciones son profundas. Hay personas que ganan 10 veces más que tú y no tienen un centavo ahorrado. Hay personas que ganan mucho menos y tienen fondos de emergencia, inversiones y un patrimonio creciente. La diferencia no está en el ingreso, está en la decisión. George Clason escribió un libro en 1926 que sigue siendo uno de los más importantes sobre finanzas personales. Se llama El hombre más rico de Babilonia. El principio central del libro es devastadoramente simple. Paga primero a ti mismo, antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de gastar en cualquier cosa. Separa un porcentaje de tus ingresos para ti, para tu futuro. Para tu libertad, Clason sugería el 10%. Yo diría que empieces donde puedas. Si el 10% te parece imposible ahora mismo, empieza con el 1%. Empieza con lo que puedas. Lo que importa no es la cantidad, lo que importa es el hábito. El hábito de honrarte a ti mismo con una parte de lo que ganas. El hábito de decirle a tu mente: mi futuro importa, yo importo. Mi libertad financiera es una prioridad, porque aquí está el secreto que nadie te dice. Cuando empiezas a ahorrar consistentemente, aunque sea una cantidad pequeña, algo cambia en tu psicología. Empiezas a verte a ti mismo como alguien que administra el dinero en lugar de alguien a quien el dinero le pasa. Empiezas a tomar decisiones de gasto más conscientes. Empiezas a buscar oportunidades de ingreso adicional. El ahorro no es solo una estrategia financiera. Es una declaración de identidad. Y la identidad, como hemos hablado, lo es todo. Hablemos de los hábitos, porque si las creencias son la raíz, los hábitos son el tronco del árbol de la prosperidad. Las creencias determinan lo que crees posible, los hábitos determinan lo que realmente haces día a día. Son los hábitos repetidos miles de veces a lo largo de años los que construyen o destruyen el patrimonio. He estudiado a personas prósperas durante décadas. He leído sus biografías, sus entrevistas, sus memorias. He tenido conversaciones directas con cientos de ellas en mis seminarios y programas de coaching. Hay un conjunto de hábitos que aparece una y otra vez con una consistencia que ya no me sorprende, pero que sigue siendo reveladora. El primero es el hábito de la lectura continua. Las personas prósperas leen. Leen mucho, leen libros de negocios, de finanzas, de psicología, de historia, de biografías de personas exitosas. Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos, lee entre 400 y 600 páginas al día. Charlie Munger, su socio durante décadas, dice que nunca ha conocido a un hombre sabio que no lea constantemente. Bill Gates lee 50 libros al año. Elon Musk aprendió sobre cohetes leyendo libros de física y aeronáutica. ¿Por qué importa tanto la lectura? Porque el conocimiento es la materia prima de las buenas decisiones. Las buenas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo construyen la prosperidad. Cada libro que lees sobre finanzas, sobre negocios, sobre psicología, sobre cualquier campo relevante para tu vida, es una inversión en tu capacidad de tomar mejores decisiones. Esa es la inversión con el retorno más alto que existe. Si lees un libro por mes, en un año habrás leído 12 libros, en 10 años 120 libros. Imagina el conocimiento acumulado. Imagina cómo eso cambia la calidad de tus decisiones. Imagina cómo eso cambia tu conversación, tu perspectiva, tu capacidad de ver oportunidades que otros no ven. El segundo hábito es el de establecer objetivos claros y por escrito. Hay un estudio famoso realizado con graduados de Harvard en la década de los 70. A los graduados se les preguntó si tenían objetivos claros y por escrito para su futuro. Solo el 3% respondió que sí. 20 años después, ese 3% tenía más riqueza acumulada que el 97% restante combinado. Ahora bien, hay debate sobre si ese estudio específico ocurrió exactamente como se describe, pero la conclusión que apunta, independientemente de los detalles del estudio, está respaldada por décadas de investigación en psicología y neurociencia. Los objetivos escritos activan partes del cerebro que los objetivos vagos no activan. Cuando escribes un objetivo lo conviertes en algo concreto, le das forma, le das existencia en el mundo físico. Tu mente, que procesa la información visual de manera diferente a los pensamientos abstractos, comienza a orientarse hacia ese objetivo de maneras que no ocurrirían si el objetivo permaneciera solo en tu cabeza. Escribe tus objetivos financieros. Sé específico, no escribas "quiero tener más dinero".
Escribe cuánto dinero, para cuándo y por qué. El porqué es crucial. Sin un porqué poderoso, los objetivos son frágiles. Se rompen ante el primer obstáculo. Pero cuando tu objetivo está conectado a algo que genuinamente te importa, a tu familia, a tu libertad, a las experiencias que quieres tener, a la diferencia que quieres hacer en el mundo, ese objetivo tiene raíces profundas. Los árboles con raíces profundas sobreviven las tormentas. El tercer hábito es el de la acción consistente, no la acción perfecta, no la acción cuando todo esté listo. La acción consistente, imperfecta, que avanza aunque el camino no esté completamente claro. He conocido a personas que pasan años preparándose para empezar, haciendo cursos, investigando, planificando, esperando el momento perfecto, y el momento perfecto nunca llega porque el momento perfecto no existe. Las personas prósperas actúan con la información que tienen disponible ahora, ajustan sobre la marcha, aprenden de los errores y siguen adelante. No esperan a tener todo resuelto antes de dar el primer paso. Entienden que la claridad viene de la acción, no de la preparación perfecta. Hay una frase que uso mucho en mis seminarios: el movimiento supera a la meditación. No porque la reflexión y la planificación no sean importantes, lo son enormemente, sino porque en algún momento la reflexión tiene que convertirse en movimiento. Ese movimiento, aunque sea imperfecto, genera información y experiencia que ninguna cantidad de planificación puede reemplazar. El cuarto hábito es el de la gestión del tiempo. Las personas prósperas son extremadamente conscientes de cómo usan su tiempo, entienden que el tiempo es el recurso más valioso que tienen porque es el único que no se puede recuperar una vez perdido. Cada hora que inviertes en algo es una hora que no puedes invertir en otra cosa. Eso significa que cada decisión sobre cómo usar tu tiempo es, en realidad, una decisión sobre qué tipo de vida quieres construir. He visto a personas desperdiciar años de su vida en actividades que no los acercan ni un centímetro a sus objetivos. Horas de televisión, horas de redes sociales, horas de conversaciones sin propósito. No digo que el entretenimiento sea malo, el descanso es necesario, pero hay una diferencia enorme entre descansar conscientemente y desperdiciar tiempo por inercia. Las personas prósperas planifican su tiempo, tienen rituales matutinos que preparan su mente para el día. Identifican las tareas de mayor valor, las que más contribuyen a sus objetivos y las hacen primero antes de que el día se llene de urgencias y distracciones. Aprenden a decir no a las cosas que no sirven a sus prioridades, aunque decir no sea incómodo. El quinto hábito, y este es quizás el más subestimado, es el de rodearse de las personas correctas. Jim Rohn, uno de mis mentores más importantes, tenía una frase que se ha repetido millones de veces porque es profundamente verdadera. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Tus ingresos, tus actitudes, tus expectativas, tu nivel de ambición, todo esto está profundamente influenciado por las personas que te rodean. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan de la economía, que culpan a otros de sus problemas, que no tienen objetivos claros y que ven la riqueza con desconfianza, inevitablemente absorberás parte de esa mentalidad. No porque seas débil o fácilmente influenciable, sino porque los seres humanos somos animales sociales y la influencia de nuestro entorno es inmensa y en gran medida inconsciente. Por el contrario, si te rodeas de personas que están construyendo algo, que piensan en términos de posibilidades, que hablan de oportunidades y de crecimiento, que tienen estándares altos para sí mismas, esa energía también se transfiere. Sus conversaciones expanden tu perspectiva. Sus logros te muestran lo que es posible. Sus desafíos te enseñan cómo navegar los obstáculos. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos o familiares que no comparten tu mentalidad de crecimiento. Significa que debes ser intencional sobre a quién le das acceso a tu tiempo y a tu mente. Busca mentores, busca grupos de personas con objetivos similares, lee las biografías de personas que admiras. Incluso la lectura es una forma de rodearte de mentes extraordinarias. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental y que está directamente relacionado con la pregunta que da título a esta conversación. ¿Mereces ser rico? Primero, quiero desafiar la pregunta misma. La pregunta, ¿merezco ser rico? Asume que la riqueza es algo que se da o se quita según algún criterio de merecimiento moral, como si hubiera un árbitro cósmico que evalúa tu comportamiento y decide si eres digno de prosperidad. Esa idea es profundamente incorrecta y también es profundamente dañina.
La riqueza no es un premio. La riqueza es una consecuencia. Es la consecuencia de crear valor consistentemente, de tomar buenas decisiones financieras repetidamente, de cultivar los hábitos correctos durante el tiempo suficiente. No tiene nada que ver con si eres una buena persona o una mala persona. Tiene todo que ver con lo que haces y con cómo piensas. Ahora bien, dicho esto, sí creo que hay algo importante en la pregunta del merecimiento, pero no en el sentido moral. Lo importante es esto. Si no crees que mereces la prosperidad, no harás lo que se necesita para crearla. Si en el fondo de tu mente hay una voz que dice, esto no es para mí. Esa voz saboteará cada esfuerzo, cada oportunidad, cada paso en la dirección correcta. Entonces, la pregunta no es si moralmente mereces ser rico. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer que la prosperidad es posible para ti? ¿Estás dispuesto a actuar como si fuera posible? ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo interno y externo que se requiere? Porque si la respuesta a esas preguntas es sí, entonces la pregunta del merecimiento se vuelve irrelevante. No necesitas merecerlo en el sentido abstracto, solo necesitas construirlo. Cualquier persona con las creencias correctas, los hábitos correctos y la persistencia suficiente puede construirlo. Hablemos de un error que cometen casi todas las personas cuando empiezan a pensar en la riqueza. Un error que yo mismo cometí durante años y que me costó mucho tiempo y mucho dinero. El error es confundir ingreso con riqueza. El ingreso es lo que ganas. La riqueza es lo que conservas y haces crecer. Son dos cosas completamente diferentes y confundirlas es una de las razones más comunes por las que personas con ingresos altos siguen siendo financieramente vulnerables. He conocido a médicos, abogados, ejecutivos corporativos que ganan salarios extraordinarios y que, si perdieran su empleo hoy, estarían en dificultades financieras en menos de 6 meses. Porque su estilo de vida ha crecido al mismo ritmo que su ingreso o incluso más rápido. Tienen casas, grandes autos caros, vacaciones lujosas, ropa de diseñador, pero no tienen activos que generen ingresos independientemente de su trabajo, no tienen riqueza real, tienen ingreso alto y gastos altos, y eso no es libertad financiera. Eso es una trampa dorada. La libertad financiera no se define por cuánto ganas. Se define por cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida actual si dejaras de trabajar mañana. Eso se llama la relación entre activos y pasivos. Los activos son cosas que generan dinero. Los pasivos son cosas que consumen dinero. La riqueza real se construye acumulando activos, no acumulando ingresos. Robert Kiyosaki popularizó este concepto en Padre Rico, Padre Pobre, y aunque hay aspectos de su trabajo que son simplificaciones, el concepto central es correcto y poderoso. La diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que no, en términos muy básicos, es que las primeras usan su dinero para comprar activos, mientras que las segundas usan su dinero para comprar pasivos. Parecen activos. Una casa en la que vives, por ejemplo, no es un activo en el sentido financiero estricto, es un pasivo, te cuesta dinero cada mes en forma de hipoteca, impuestos, mantenimiento, seguros. Una propiedad que alquilas, que genera ingresos superiores a sus costos, eso sí es un activo. Un negocio que funciona sin tu presencia constante es un activo. Una cartera de inversiones que genera dividendos es un activo. El conocimiento que te permite crear valor de maneras diversas es, en cierto sentido, el activo más valioso de todos. La pregunta que deberías hacerte regularmente es esta: ¿mi dinero está trabajando para mí o solo yo estoy trabajando por dinero? Porque si solo tú estás trabajando por dinero, eres completamente dependiente de tu capacidad de trabajar. Y esa capacidad tiene límites de tiempo, de energía, de salud. Pero el dinero que trabaja para ti, los activos que generan ingresos, esos pueden trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, sin vacaciones, sin enfermarse. El objetivo de la independencia financiera es llegar al punto en que tus activos generen suficientes ingresos para cubrir tus gastos de vida. En ese momento el trabajo se convierte en una elección, no en una necesidad. Cuando el trabajo es una elección, la calidad de ese trabajo, la energía con la que lo haces, la satisfacción que obtienes de él, todo cambia radicalmente. Hablemos de la inversión, porque es el mecanismo central de la construcción de riqueza a largo plazo y también es el área donde más mitos y confusiones existen. El primer mito es que necesitas mucho dinero para empezar a invertir. Esto es completamente falso. Hoy en día, con la tecnología disponible, puedes empezar a invertir con cantidades muy pequeñas. Lo que sí necesitas para empezar a invertir es tiempo. Y el tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos tenemos el mismo número de horas en el día.
La diferencia está en cuando empiezas. Albert Einstein, que entendía de sistemas complejos mejor que casi nadie, dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, lo gana, y el que no lo entiende, lo paga. Esta afirmación, aunque quizás apócrifa, captura algo profundamente verdadero sobre la naturaleza del crecimiento financiero a largo plazo. El interés compuesto es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias. Cuando inviertes y tus inversiones generan retornos, esos retornos se suman a tu capital inicial y el año siguiente generan retornos sobre un capital mayor. Con el tiempo, este efecto se vuelve extraordinario. Una inversión pequeña hecha consistentemente durante décadas puede convertirse en una fortuna considerable. No porque hayas invertido grandes sumas, sino porque le has dado tiempo suficiente para crecer. Permíteme darte un ejemplo concreto. Si a los 25 años empiezas a invertir $200 al mes en un fondo de índice que históricamente ha generado un retorno promedio de 7% anual, a los 65 años tendrás aproximadamente $500,000. $200 al mes. Eso es lo que muchas personas gastan en suscripciones, salidas a restaurantes o compras impulsivas que ni siquiera recuerdan. Pero si esperas hasta los 35 para empezar con las mismas condiciones, tendrás aproximadamente la mitad. Y si esperas hasta los 45, tendrás aproximadamente un cuarto. Cada año que esperas para empezar a invertir tiene un costo enorme, no porque hayas perdido el dinero de ese año, sino porque has perdido el efecto compuesto de décadas de crecimiento. El tiempo es tu aliado más poderoso en la construcción de riqueza. Y la única manera de aprovecharlo es empezar ahora, no cuando tengas más dinero, no cuando la economía esté mejor, no cuando hayas terminado de pagar las deudas. Ahora, con lo que tienes, porque el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. El segundo mito sobre la inversión es que es complicada y está reservada para expertos. Esto también es falso. Los inversores más sofisticados del mundo, incluyendo Warren Buffett, recomiendan consistentemente que la mayoría de los inversores individuales, especialmente los que están empezando, inviertan en fondos de índice bajo costo que replican el comportamiento del mercado en general. Porque la evidencia histórica muestra que la inmensa mayoría de los gestores de fondos activos, personas que se pasan la vida seleccionando acciones y tratando de superar al mercado, no logran hacerlo consistentemente a lo largo del tiempo. El mercado en su conjunto tiende a crecer a largo plazo y un fondo de índice te permite participar en ese crecimiento con costos mínimos y sin necesidad de conocimientos especializados. Esto no significa que no debas educarte sobre inversiones. Todo lo contrario, la educación financiera es fundamental, pero el mensaje es que no necesitas ser un experto para empezar. Necesitas entender los principios básicos, tener una estrategia consistente y la disciplina de mantenerla a lo largo del tiempo, especialmente en los momentos en que el mercado cae y tu instinto te dice que vendas todo. Aquí llegamos a uno de los aspectos más psicológicamente desafiantes de la inversión, la capacidad de mantener la calma cuando los mercados caen. Siempre han caído y siempre se han recuperado. El problema es que cuando caen, el miedo se apodera de los inversores inexpertos y los lleva a vender en el peor momento posible, convirtiendo pérdidas temporales en pérdidas permanentes. Las personas que han construido riqueza a través de la inversión no son necesariamente más inteligentes que las demás. Son más disciplinadas emocionalmente. Entienden que la volatilidad del mercado es el precio de entrada para obtener los retornos a largo plazo. Entienden que los momentos de pánico son a menudo los mejores momentos para comprar, no para vender. Tienen la fortaleza mental para mantener esa perspectiva cuando todo a su alrededor grita que el mundo se está acabando. Esta fortaleza mental no es innata, se desarrolla. Se desarrolla a través de la educación, a través de la experiencia y a través del trabajo en la mentalidad que hemos estado discutiendo a lo largo de toda esta conversación. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas consideran cuando piensan en la riqueza, el costo de no tomar riesgos. Vivimos en una cultura que trata el riesgo como algo que debe evitarse a toda costa. Juega a lo seguro. No te arriesgues. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Estos mensajes están en todas partes y son devastadoramente costosos, porque la realidad es que no tomar riesgos también tiene un costo. El costo de quedarte en el empleo seguro que no te satisface y que no paga lo que mereces. El costo de no invertir porque tienes miedo de perder. El costo de no iniciar el negocio porque tienes miedo al fracaso.
El costo de no cobrar lo que realmente valen tus servicios porque tienes miedo al rechazo. Todos estos son riesgos que estás tomando. Son riesgos de inacción, de estagnación, de permanecer donde estás. Y con el tiempo el costo de esos riesgos es mucho mayor que el costo de los riesgos que evitaste. No te estoy diciendo que tomes riesgos irresponsables. Estoy diciendo que evalúes los riesgos honestamente, incluyendo el riesgo de no hacer nada. Porque el status quo también tiene un precio. Ese precio se paga lentamente en cuotas de oportunidad perdida, de potencial no realizado, de años que pasan sin acercarte a donde quieres estar. Las personas que han construido prosperidad real no son personas que nunca tuvieron miedo. Son personas que tuvieron miedo y actuaron de todas formas. Son personas que fracasaron, que perdieron dinero, que tomaron malas decisiones y que aprendieron de cada experiencia y siguieron adelante. La diferencia entre el que construye riqueza y el que no es la ausencia de fracasos, es la respuesta a los fracasos. Hablemos del fracaso por un momento porque creo que es uno de los temas más malentendidos en la cultura del éxito. Hay una tendencia a romantizar el fracaso, a decir, el fracaso es tu mejor maestro de una manera tan repetida que pierde su impacto. Pero detrás de esa frase hay una verdad profunda que vale la pena explorar. Cada fracaso contiene información sobre lo que no funcionó, sobre lo que necesitas aprender, sobre los supuestos incorrectos que hiciste, sobre las habilidades que te faltan. Pero esa información solo es útil si la extraes conscientemente. Si simplemente te recuperas del fracaso y sigues haciendo lo mismo, el fracaso no te enseña nada. El fracaso solo te enseña cuando te detienes a preguntarte: ¿qué pasó? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué haría diferente? ¿Qué necesito aprender? Las personas más exitosas que he conocido tienen una relación muy particular con el fracaso. No lo temen, no lo evitan. Lo tratan como datos, como información útil en el proceso de construcción. Thomas Edison, al ser preguntado sobre sus miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla, respondió: no fallé 10,000 veces. Encontré 10,000 maneras que no funcionan. Esa perspectiva, esa capacidad de ver el fracaso como información en lugar de como derrota, es una de las características más consistentes de las personas que eventualmente alcanzan el éxito. Hay otro aspecto del fracaso que quiero mencionar y es el costo social del fracaso. En muchas culturas, especialmente en las culturas latinoamericanas, el fracaso tiene un estigma social muy poderoso. ¿Qué dirán? Es una fuerza que paraliza a muchas personas antes de que siquiera intenten algo. El miedo a ser juzgado, a ser visto como un fracasado, a perder la aprobación de la familia y los amigos es en muchos casos más fuerte que el miedo al fracaso en sí. Y ese miedo es comprensible. Somos seres sociales. La aprobación de nuestro grupo es algo que valoramos profundamente a nivel evolutivo, incluso, pero hay que ser honestos sobre el costo de vivir para la aprobación de otros. El costo es tu potencial, el costo es tu libertad. El costo es la vida que podrías haber vivido si no hubieras estado tan preocupado por lo que otros pensarían. Las personas que han construido algo extraordinario, en casi todos los casos, en algún momento tuvieron que ignorar la opinión de quienes los rodeaban. Tuvieron que apostar por su propia visión cuando nadie más la veía. Tuvieron que soportar el escepticismo, las burlas, las advertencias bien intencionadas de personas que los amaban, pero que no podían ver lo que ellos veían. Eso requiere un tipo particular de valentía. No la valentía de no tener miedo, la valentía de actuar a pesar del miedo, la valentía de confiar en tu propia visión cuando el mundo te dice que estás equivocado, la valentía de fallar en público y levantarte de todas formas. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte de algo que considero fundamental y que pocas veces se menciona en las conversaciones sobre dinero y éxito. Quiero hablarte de la importancia de la integridad en la construcción de la prosperidad real. He conocido a personas que han construido fortunas a través de la deshonestidad, de la manipulación, de explotar a otro. En el corto plazo, esas estrategias pueden funcionar, pero a largo plazo, invariablemente se derrumban, porque la prosperidad real, la que dura, la que te da paz, además de dinero, se construye sobre una base de valor genuino y relaciones de confianza. El mundo de los negocios, en su nivel más profundo, es un sistema de relaciones, y las relaciones se construyen sobre la confianza. Cuando eres honesto, cuando cumples lo que prometes, cuando tratas a las personas con respeto y equidad, construyes una reputación que es, en muchos sentidos, tu activo más valioso. Una reputación de integridad abre puertas que ninguna cantidad de dinero puede abrir.
Y una reputación dañada cierra puertas que ninguna cantidad de dinero puede volver a abrir. Además, hay algo que los estudios de psicología positiva han demostrado repetidamente. Las personas que actúan en alineación con sus valores, que sienten que lo que hacen es correcto y honesto, tienen niveles más altos. Bienestar, de energía, de motivación sostenida. Esa energía, ese bienestar, ese sentido de propósito son combustibles extraordinariamente poderosos para la construcción de cualquier tipo de éxito. La prosperidad que viene con paz interior, con el sentido de que has ganado lo que tienes de manera honesta, que has creado valor genuino para otros, esa prosperidad tiene una calidad diferente. Es una prosperidad que puedes disfrutar completamente sin la sombra de la culpa o el miedo a que alguien descubra algo. Hablemos ahora de algo que me parece especialmente importante para quienes están empezando desde cero o desde un lugar de dificultad financiera. Quiero hablarte de la importancia de empezar donde estás con lo que tienes. Uno de los errores más comunes que veo es la tendencia a esperar las condiciones perfectas antes de empezar. Cuando pague esta deuda, empezaré a ahorrar. Cuando consiga ese ascenso, empezaré a invertir. Cuando tenga más tiempo, estudiaré finanzas. Cuando la economía mejore, lanzaré mi negocio. Estas frases son sofisticadas de procrastinación disfrazada de prudencia. Las condiciones perfectas no llegan. O si llegan, llegan después de que hayas empezado, no antes. El camino se hace al caminar, no al planear el camino perfecto desde la comodidad de un lugar que no te gusta. Empezar desde cero no es una desventaja. En muchos sentidos es una ventaja. Cuando no tienes nada que perder, tienes una libertad que las personas con mucho que proteger no tienen. Cuando empiezas desde abajo, cada pequeño avance es una victoria que refuerza tu confianza y tu motivación. Cuando llegas a donde quieres llegar, lo que has construido tiene un peso, un significado, una profundidad que no tendrías si lo hubieras heredado o si hubiera llegado fácilmente. Yo empecé desde cero, literalmente sin educación formal, sin contactos, sin dinero, y no lo digo para impresionarte. Lo digo porque quiero que sepas que el punto de partida no determina el punto de llegada. Lo que determina el punto de llegada es la dirección en la que decides moverte, la consistencia con la que te mueves en esa dirección y la disposición a aprender y adaptarte en el camino. Hay algo que llamo el principio del primer paso y es simplemente esto. El primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, es infinitamente más valioso que el plan perfecto que nunca se ejecuta. Porque el primer paso te da información, te da experiencia, te da la sensación de movimiento que es el combustible de la motivación y te lleva un paso más cerca de donde quieres estar. ¿Cuál es tu primer paso? No el plan completo. No la estrategia perfecta, solo el primer paso. ¿Qué es lo más pequeño, lo más concreto, lo más inmediato que puedes hacer hoy para moverte en la dirección de tu prosperidad? Leer el primer capítulo de un libro sobre finanzas, abrir una cuenta de ahorros, hacer una llamada a alguien que admiras y pedirle consejo, escribir tus objetivos financieros por primera vez. Ese primer paso, sea lo que sea, hazlo hoy, no mañana. Hoy, porque mañana tiene una manera de convertirse en nunca. Quiero hablar ahora de algo que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre riqueza y prosperidad, y es el papel de la gratitud. No la gratitud como una práctica espiritual vaga, sino la gratitud como una herramienta psicológica, concreta, con efectos medibles en tu bienestar y en tu capacidad de construir prosperidad. Cuando estás en un estado de gratitud genuina, tu mente está enfocada en lo que tienes, en lo que funciona, en lo que es posible. Cuando estás en un estado de carencia, de queja, de resentimiento, tu mente está enfocada en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que es imposible. Y como hemos discutido, lo que tu mente busca, lo encuentra. Así que el estado mental desde el que operas tiene consecuencias directas en las oportunidades que percibes y en las decisiones que tomas. Hay investigaciones fascinantes que muestran que las personas que practican la gratitud de manera regular, que se toman unos minutos cada día para identificar conscientemente lo que agradecen en sus vidas, experimentan niveles más altos de bienestar, más energía, mejor calidad de sueño, relaciones más satisfactorias y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos. No porque la gratitud sea mágica, sino porque cambia el estado mental desde el que enfrentas el mundo. Aquí hay algo paradójico y hermoso. La gratitud por lo que ya tienes crea la mentalidad que atrae más de lo que quieres. Cuando estás agradecido por los $5 que tienes en tu cuenta de ahorros,
tu mente está en un estado de abundancia relativa. Cuando esos $5 se convierten en 50 y luego en 500, la gratitud crece y el estado de abundancia se profundiza. Es un ciclo virtuoso que empieza con la decisión de apreciar lo que ya tienes, aunque sea poco. Quiero hablar también de la importancia de dar. Sé que esto puede sonar contraintuitivo cuando estamos hablando de construir riqueza. ¿Cómo va a ayudarme a ser más próspero dar lo que tengo? Pero la evidencia, tanto anecdótica como empírica, es consistente. Las personas que dan generosamente tienden a recibir más, no como una transacción mágica, sino como consecuencia de varios mecanismos psicológicos y sociales. Cuando das, refuerzas en tu propia mente la creencia de que tienes suficiente. Esa creencia de suficiencia, de abundancia, te pone en un estado mental que favorece la toma de decisiones positivas y la percepción de oportunidades. Además, dar construye relaciones. Las relaciones construyen reputaciones. Y las reputaciones, como hemos discutido, son activos extraordinariamente valiosos. Las personas más prósperas que he conocido son, casi sin excepción, personas generosas. No porque la generosidad sea una estrategia para hacerse rico, sino porque la prosperidad real, la que viene con una mentalidad de abundancia genuina, naturalmente se expresa a través de la generosidad. Hay una diferencia entre dar desde la escasez, que es dar con miedo, con la sensación de que te estás quitando algo, y dar desde la abundancia, que es dar con la certeza de que hay suficiente para todos y que lo que das regresará multiplicado de maneras que no siempre puedes predecir. La primera forma de dar te agota. La segunda te energiza. Ahora quiero hablar de algo que he observado consistentemente en personas que han logrado transformar su situación financiera de manera duradera. Hay un momento, un punto de inflexión que ocurre en la mente antes de que ocurra en la realidad. Un momento en que la persona deja de verse a sí misma como alguien que lucha con el dinero y empieza a verse como alguien que está construyendo prosperidad. Un momento en que la identidad cambia. Este cambio de identidad es el más poderoso de todos los cambios que puedes hacer, porque tu comportamiento siempre será consistente con tu identidad. Siempre actuarás de maneras que confirmen quién crees que eres. Si crees que eres alguien que siempre tiene problemas de dinero, encontrarás maneras conscientes o inconscientes de confirmar esa creencia. Pero si crees que eres alguien que está en el proceso de construir prosperidad, empezarás a tomar decisiones, a desarrollar hábitos, a buscar conocimientos que confirmen esa nueva identidad. El cambio de identidad no requiere que tu situación externa haya cambiado todavía. Requiere que decidas conscientemente y con convicción que la persona que estás siendo a partir de ahora es diferente de la persona que has sido hasta ahora. Que los patrones del pasado no tienen que ser los patrones del futuro. Que puedes elegir quién ser. Esto no es pensamiento mágico, es psicología aplicada. James Clear, en su extraordinario libro Hábitos Atómicos, describe cómo el cambio de identidad es el nivel más profundo y más duradero del cambio de comportamiento. Cuando cambias tus hábitos sin cambiar tu identidad, el cambio es frágil, pero cuando cambias tu identidad, los hábitos que son consistentes con esa nueva identidad emergen naturalmente. ¿Quién decide ser a partir de hoy? ¿Alguien que lucha con el dinero o alguien que está aprendiendo a construir prosperidad? ¿Alguien para quien la riqueza es para otros o alguien que está en el proceso de crear riqueza para sí mismo y para los que ama? La respuesta a esa pregunta, si la tomas en serio, si la dejas penetrar más allá del nivel intelectual y la dejas llegar al nivel de la convicción, cambiará todo. Quiero hablar de la paciencia, porque en un mundo que glorifica los resultados instantáneos, la paciencia es una de las virtudes más raras y más valiosas que puedes cultivar. La construcción de riqueza real, de prosperidad duradera, es un proceso que toma tiempo, no meses, años, décadas en muchos casos. Eso es incómodo para la mente moderna, que ha sido entrenada por las redes sociales, por la publicidad, por la cultura del consumo inmediato, para esperar resultados rápidos. Cuando los resultados no llegan rápido, la conclusión inmediata es que algo está mal, que la estrategia no funciona, que quizás no es posible después de todo, pero la construcción de riqueza no funciona así. Funciona como un árbol. Cuando plantas una semilla, no ves nada durante mucho tiempo. La semilla germina bajo la tierra, desarrolla raíces, construye la estructura que eventualmente sostendrá un árbol enorme. Durante ese tiempo, si solo miras la superficie del suelo, podrías concluir que nada está pasando, que la semilla no germinó,
que el suelo no es fértil. Si en ese momento dejas de regar, si decides que no vale la pena seguir esperando, matarás el árbol justo antes de que emerja. Muchas personas abandonan sus esfuerzos de construcción de riqueza exactamente en ese momento, justo antes del punto de inflexión. Justo cuando los cimientos están listos y el crecimiento está a punto de volverse visible. Luego concluyen que no funcionó sin saber cuán cerca estaban. La paciencia no es pasividad. La paciencia es la capacidad de mantener el esfuerzo y la dirección correctos a lo largo del tiempo, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Es confiar en el proceso cuando el proceso todavía no ha producido los resultados que buscas. Es la fe basada en el entendimiento de cómo funcionan las cosas, no en la esperanza ciega. Aquí hay algo importante. La paciencia se hace más fácil cuando tienes claridad sobre por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando tu objetivo está conectado a algo que genuinamente te importa, cuando puedes visualizar claramente la vida que estás construyendo, la espera tiene sentido. Hay un propósito detrás de ella. Pero cuando el objetivo no es poderoso, la paciencia se convierte en mero aguante. Y el aguante eventualmente se agota. Por eso la claridad de propósito no es un lujo. Es una necesidad, es el combustible que mantiene el motor en marcha cuando el camino es largo y los resultados son lentos. Quiero acercarme al final de esta conversación hablándote de algo que considero el principio más importante de todos, más importante que cualquier estrategia de inversión, más importante que cualquier hábito, más importante que cualquier técnica de mentalidad. Y es la responsabilidad total. La responsabilidad total significa aceptar que eres el autor principal de tu situación actual. No el único factor, no el responsable de todo lo que te ha pasado, pero sí el responsable de cómo has respondido a todo lo que te ha pasado. Y esa distinción es crucial. No elegiste la familia en la que naciste, no elegiste el país, la economía, las circunstancias de tu infancia. No elegiste muchas de las experiencias que te formaron. Pero sí has elegido, consciente o inconscientemente, cómo responder a todas esas circunstancias, qué conclusiones sacar de ellas, qué creencias adoptar, qué hábitos desarrollar, qué decisiones tomar. Cuando aceptas esa responsabilidad, cuando dices honestamente, mi situación actual es el resultado de mis decisiones pasadas y mis decisiones futuras determinarán mi situación futura. Algo muy poderoso ocurre. El poder regresa a ti. Porque si eres responsable de dónde estás, también eres responsable de a dónde vas. Si tus decisiones te trajeron aquí, tus decisiones pueden llevarte a otro lugar. La alternativa a la responsabilidad total es la mentalidad de víctima. Y la mentalidad de víctima, aunque comprensible y aunque a veces tiene bases reales, es la más costosa de todas las mentalidades. Porque cuando eres una víctima, el cambio depende de que otros cambien, de que las circunstancias cambien, de que el mundo sea diferente. Y eso es esperar algo que está fuera de tu control. Es ceder tu poder a factores externos. La responsabilidad total no niega que hay injusticias en el mundo. Las hay. No niega que hay personas que han tenido ventajas que tú no has tenido. Las hay. No niega que hay circunstancias que hacen el camino más difícil para algunas personas que para otras. Las hay, pero dice, dado todo eso, dado el punto de partida que tengo, dado el contexto en el que vivo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cómo voy a usar lo que tengo para construir lo que quiero? Esa pregunta, esa disposición a asumir el control de lo que está dentro de tu control, es el fundamento de todo lo demás. Sin ella, ninguna estrategia funciona. Con ella, casi cualquier estrategia puede funcionar. Permíteme contarte algo que me pasó hace muchos años en uno de mis primeros seminarios grandes. Había un hombre en la primera fila que durante toda la presentación tenía los brazos cruzados y una expresión escéptica. Al final se acercó a mí y me dijo, todo lo que dices suena muy bien, Brian. Pero yo vengo de un barrio pobre. Mis padres no tenían dinero, nunca fui a la universidad y el sistema está diseñado para mantener a gente como yo en el mismo lugar. ¿Cómo se supone que estas ideas me van a ayudar a mí? Era una pregunta honesta y válida. Y le respondí con honestidad. Le dije, tienes razón en todo lo que dices, el sistema tiene injusticias. Tu punto de partida fue más difícil que el de otros. Y ninguna de esas cosas cambia lo que te voy a decir ahora. La única persona que puede cambiar tu situación eres tú. No porque el sistema sea justo, no porque el camino sea fácil, sino porque eres la única variable que puedes controlar. Si esperas a que el sistema cambie o a que las circunstancias sean perfectas, puedes esperar toda la vida. Ese hombre volvió a mi seminario 3 años después. Me buscó al final de la sesión y me dijo, quería que supieras que ese día algo cambió en mí. No inmediatamente.
Tardé meses en dejar de resistir la idea, pero eventualmente la acepté. En los últimos 3 años he iniciado un pequeño negocio, he empezado a ahorrar por primera vez en mi vida y estoy leyendo más que nunca. No soy rico todavía, pero por primera vez en mi vida creo que podría serlo. Eso es todo lo que se necesita para empezar. No certeza, no garantías, solo la posibilidad, la apertura a creer que quizás, solo quizás, la prosperidad también es posible para ti. Quiero dejarte con algunos pensamientos finales que espero que lleves contigo más allá de esta conversación. El dinero no es el objetivo. El dinero es un recurso que, usado sabiamente, amplía tu libertad, tus opciones, tu capacidad de contribuir al mundo y de cuidar a las personas que amas. El objetivo es la vida que quieres vivir, y el dinero es uno de los medios para construir esa vida. Confundir el medio con el objetivo es uno de los errores más comunes y más costosos que puedes cometer. La prosperidad no es un destino, es un proceso. Es el proceso de crecer continuamente, de aprender continuamente, de crear valor continuamente, de tomar mejores decisiones continuamente. No hay un punto de llegada donde puedas decir, ya llegué, ya terminé. Siempre hay un siguiente nivel, siempre hay algo más que aprender, algo más que mejorar, algo más que crear. Eso, lejos de ser agotador, es lo que hace que la vida sea rica en el sentido más profundo de la palabra. Las creencias que te limitan no son tuyas. Las heredaste, las absorbiste de tu entorno, fueron instaladas en ti sin tu consentimiento consciente. Pero ahora que eres consciente de ellas, tienes el poder de cuestionarlas, de examinarlas y de decidir si quieres seguir creyendo en ellas. Ese poder es tuyo. Siempre lo ha sido. Quizás nadie te había dicho que lo tenías. Los hábitos que construyes hoy son los resultados que verás mañana. No hay magia en la prosperidad. Hay disciplina, consistencia y la disposición de hacer lo que es correcto, aunque no sea lo que es fácil o inmediatamente placentero. Esa disciplina, practicada día a día, construye el carácter. El carácter es el fundamento de todo lo demás. El tiempo es tu recurso más valioso. No el dinero, no las conexiones, no el talento, el tiempo. Porque con tiempo y las decisiones correctas, todo lo demás puede construirse. Sin tiempo, nada puede construirse. Úsalo con intención. Úsalo con propósito. Úsalo en las cosas que realmente importan. Finalmente, recuerda esto. Mereces una vida próspera no porque hayas hecho méritos suficientes para recibirla como un regalo, sino porque tienes la capacidad de construirla. Tienes la mente, la voluntad, y ahora tienes también algunas de las herramientas y los principios que necesitas para hacerlo. Lo que haces con eso depende completamente de ti. He pasado décadas estudiando a las personas más prósperas del mundo, y la conclusión más importante a la que he llegado no tiene que ver con estrategias de inversión ni con técnicas de productividad. Tiene que ver con esto. Las personas que construyen prosperidad real creen en lo más profundo de su ser que tienen el derecho y la capacidad de hacerlo. No con arrogancia, no con codicia, sino con una tranquila, profunda y firme convicción de que son capaces de crear valor, de que ese valor merece ser recompensado y de que la vida próspera que desean es una posibilidad real, no un sueño reservado para otros. Esa convicción, esa creencia fundamental en tu propia capacidad y en tu propio valor es lo que quiero que te lleves de esta conversación, no como una idea intelectual que entiendes pero que no sientes, sino como una certeza que empieza a instalarse en ti, que empieza a cambiar la manera en que te ves a ti mismo, que empieza a cambiar las decisiones que tomas, los hábitos que cultivas, las oportunidades que percibes. Porque cuando eso cambia, todo cambia. No de un día para otro, no sin esfuerzo ni sin momentos de duda, pero cambia. Inevitablemente, irresistiblemente, cambia. El hombre que me dijo que el problema nunca fue el dinero, que el problema siempre fue él, no lo decía con resignación, lo decía con alivio, porque cuando reconoció que él era el problema, también reconoció que él podía ser la solución. Esa realización, esa comprensión de que tienes más poder sobre tu situación de lo que jamás te han enseñado a creer, es el comienzo de todo. El comienzo de la prosperidad no está en el banco, no está en el mercado de valores, no está en una herencia o en un golpe de suerte. Está en el momento en que decides de manera clara, firme y sin reservas que tu vida va a ser diferente, que los patrones del pasado no tienen que ser los patrones del futuro, que eres capaz de más, que mereces más y que estás dispuesto a hacer el trabajo interno y externo que se requiere para construirlo. Ese momento puede ser ahora mismo. Si lo permites, si decides que esta conversación no fue solo información interesante, sino el punto de inflexión en tu historia con el dinero y con la prosperidad.
La decisión, como siempre, es tuya y siempre lo ha sido.